Bueno, Ahí ahí está, recording in progress. ¿Lo oyen ustedes? ¿Qué dice eso? No lo he entendido. ¿Se oyó? Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a entrar ahí. Nos quedamos creo que en la metáfora. Y habíamos dicho que la metáfora es la esposa del semáforo. No. No. Que la metáfora es una figura retórica que habla en sentido figurado, diferente al símil. ¿Cómo distinguimos entre la metáfora y el símil? El símil es el así, el cómo y ese. Porque el símil, las dos son comparaciones, pero el símil usa la proposición como. Y vimos que también usa otro tipo de palabra, así, miren aquí, así o semejante, ¿sí? Estas son las que Sí. usa. Y vimos que el símil puede ser corto, pero también puede ser prolongado, como lo vimos, o aún implícito. Implícito es que no está declarado abiertamente, no tiene la palabra como, pero está implícito, ¿sí? Aunque ya sonaría más a una metáfora. Pero aquí el autor lo maneja así. Por ejemplo, aquí tiene la de Proverbios 25. Dice, encontramos otro símil implícito, que las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. ¿Sí? Bueno, aquí no está completo todo el texto, ¿verdad? Dice, a ver, son dos versículos, el 4 y el 5. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No, si está completo. Como que aquí mi vista me estaba fallando y vi puntos suspensivos. Pero sí está completo y se quita las escorias de la plata y saldrá alhaja del fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Se está comparando una cosa con la otra. Por eso tal vez no la cataloga el autor como metáfora, sino como un símil, aunque no tenga la palabra como. Bueno, es un poco más complicado ese tipo de símil. Y viene el prolongado, que ya lo vemos aquí, esos versículos que habla de cantares. Aunque sí, aquí se utiliza la palabra como el manzano entre los árboles, etcétera, etcétera. Así es, mi amado. Vamos, la metáfora es una comparación, ¿verdad? Dice ahí, figura que indica la semejanza entre dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy diferentes. Vea, a diferencia del símil que pueden ser del mismo. Y aquí la metáfora son dos cosas diferentes. Está el ejemplo de ustedes son la luz del mundo. ¿Con qué nos está comparando o a quién se lo está diciendo? Con la luz, con el sol. ¿A quién primero le está diciendo? Ustedes son. A ¿A quién le nosotros, dijo? ustedes. A vosotros. ¿Pero a quién se los dijo? Los discípulos. A los discípulos se los está diciendo. Ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo. Esta es una metáfora. ¿Por qué es una metáfora? Porque está comparando a los discípulos con qué? Con la luz. Con el sol. Probablemente el sol, porque al decir la luz del mundo, ¿cuál es la luz del mundo? El sol. El sol. No van a decir por los que están en Guadalajara, ¿verdad? Aarón Joaquín, no. Nazar, no sé qué. Sí. La luz del mundo, pues es el sol. La luna en menor cantidad, entonces el sol siempre ha sido representativo de la luz. Dicen que es la cobija de los pobres, ¿verdad? Entonces una comparación, si tuviera, vosotros sois como la luz del mundo, pues entonces ya sería un símil. Sería símil. Sí, ahora dice que son comparaciones de dos cosas distintas. Y sí, los discípulos pues son seres humanos y acá está hablando del mundo y de la luz del sol. Luego que existe también semejanza entre dos cosas diferentes. Dice, usando palabras que son propias solamente para una de ellas. Y está el ejemplo. ¿Cómo dice? Díganle ahí, Isaías 3:15.
Mm, ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Y ahora, Aquí majáis no en el otro sentido como lo estamos entendiendo. Majáis es de moler, ujú. ¿sí? Que muelen, que trituran a su pueblo. Entonces aquí está haciendo esta metáfora entre dos cosas distintas. Dice que vosotros que majáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres. Son dos cosas diferentes. Porque está hablando del pueblo y de los pobres. Bueno, dice que reprocha a los gobernantes de su pueblo por su opresión. Y está representada como el acto de majar y moler al pueblo. Bueno, dice, Isaías usa estas palabras metafóricamente y las usa en figura de metáfora. Vamos a ver otra, la metáfora prolongada, Isaías 47. Ciertamente hierba es el pueblo. La Reina Valera utiliza como, y aquí se utiliza como, entonces es un símil. Y aquí mismo lo explica el autor. Como la Reina Valera en su versión sí utiliza la palabra como, ciertamente como hierba es el pueblo, entonces es un símil. Ujú. Pero en esta versión no trae la palabra como, ¿sí? Entonces una metáfora, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Con qué se está comparando? ¿Qué y con qué? Al pueblo con la hierba. No, léale bien ahí, versículo 8. más bien la hierba con el pueblo, ¿no? O la vegetación. No. Lea el versículo 8. Ah, ok. Sí, sí, sí. Es La la palabra, hierba con la palabra. con la palabra. Exacto. Aquí está diciendo que la hierba se seca, se marchita la flor. Ajá. Pero dice, Mas pero la la palabra palabra de de Dios Dios no. permanece. Ajá. Está haciendo una comparación de que una cosa se deteriora y la otra no se deteriora, Otra no. permanece. Ujú. Está haciendo una comparación, no utiliza la palabra como. Bueno, se nos habla que es un poco más prolongada por la extensión de la oración. Luego dice, raras veces el escritor explica su metáfora, como en este caso de Isaías 9:14. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola. Y luego dice, representándolo como una bestia. El versículo 15 explica, el anciano y venerable rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Bueno, es una metáfora, pero que utiliza dos versículos para explicar uno del otro. Porque si nos quedamos nada más con el 14, dice, Jehová cortará de Israel cabeza y cola. ¿Con qué lo estaría comparando? ¿Entenderíamos? Mm, Eso de cabeza y cola. Ah, Yo creo que cada quien tendría una idea, ¿no? Exacto, cada quien sacaría su conclusión. Alguien diría, no, pues está diciendo que No de sé qué. Israel la cabeza. Yo pensaría en el príncipe, en el rey. Ajá. Yo me imaginaría eso, ¿no? Si yo leo eso, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola. Al rey y al más pobre. ¿Sí? Yo entendería eso. Pero para que no quedara dudas, y qué bueno que el escritor bíblico explica quién es esa cabeza. Y nos dice que es el anciano y venerable. Y nos dice quién es el de la cola. Vean, qué comparación tan más,
Se me hace absurda. ¿O no? Sí. Pues bueno, se me hace absurda porque ¿cómo voy a comparar a un profeta con la cola? Pues sí, ¿no? O sea, se me hace extraño eso. Y el otro está bonito. Pues a lo mejor por lo que dice, ¿no? Que es un profeta que enseña mentira. Sí, pero pues decir que es cola, o sea, O sea, no podemos hacer muchas ideas de. Aquí sí, ¿se acuerdan del lenguaje denotativo y connotativo? Bueno, sí. entonces sería un lenguaje connotativo porque diría, bueno, pues cola puede tener varios significados. Lo último, lo más feo, lo más asqueroso. ¿Qué más podríamos entender al decir que es cola? Pues lo de al final, No, el final. una terminación. ¿Qué más? Y si aquí está diciendo que el profeta enseña mentira, es la cola. Lo Pues está es lo último, comparando con algo repugnante. algo feo. Sí. Porque pues el que eche mentiras a un profeta es repugnante. Ujú. Bueno, a ver, hermano Cheche, ¿me escucha o quién está ahí? Identifíquese. Identifíquese, no va a ser que esté alguien que no sea de la clase, de ninguna clase, sino Sí, una clase mundana. ¿Quién está ahí, Cheche? Si no lo voy a sacar. sacar. Identifíquese. Mira. ¿Es usted, hermano? ¿Dice quién? De muestras, manifiéstese por el chat de perdido. Como que no. Quítate. Bueno, vamos a mandarlo a dormir un A su rato. casa. A su casa. Pues sí, porque Ok. mm, Para allá. ahora Dios quién sabe, no, es que una vez me pasó en secundaria que se metió uno que no era ni de la escuela Ah, qué caray. y pues alguno de ahí de la escuela algún alumno le pasó la clave y se Pasó el metió link. y pues como son muchos, a veces batalla uno para saber quién está, entonces le dije, a ver, identifícate y no, bueno, se salió, hasta eso se salió. Bueno, continuamos. Para no complicarnos la vida, hermanos, para no complicarnos la vida del símil y la metáfora, no vamos a entender con la palabra como, así, semejante, es un símil. Ujú. Y toda comparación que no traiga eso es una metáfora. Es una metáfora. Sé que aquí hay algunas que el autor maneja un poquito rebuscadas, un poquito complicadas, pero lo que nosotros debemos tener en mente para identificar inmediatamente es eso. Ya las más complicadas, pues hay que darle repasitos para entender mejor eso. Bueno, Sí. vamos a continuar. La metonimia. Este dice que es el uso de una palabra en lugar de la otra, sugerida por la primera. O sea que nos deja igual o peor. Igual. Sí, pero la entendemos con el ejemplo. Dice, uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la primera. Entiéndase, aquí está el ejemplo. El sol se convertirá en tinieblas. La luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y luego dice aquí el autor, el sol nos hace pensar en luz y la falta de sol, pues en tinieblas. Pues sí. La luna será oscurecida para verse roja como la sangre. Pero en todo esto Joel habla del juicio de Dios, que es la causa. Aquí esto es lo que hay que centrarnos. La causa y el efecto es la oscuridad de la que Joel habla. ¿Qué está presentando? El efecto, no la causa. No está diciendo lo que va a suceder, pero no dice quién lo va a provocar. ¿Sí? Es como si yo digo, se oyó un ruido. ¿Y quién provocó ese ruido? Ujú. ¿Verdad? Entonces yo tengo que saber
la causa y el efecto. Entonces, ¿cuál es la cosa que se está poniendo aquí una en lugar de la otra? Pues el sol por las tinieblas. Bueno, dice que el sol se convertirá en No. tinieblas. Más bien, la ausencia del sol. A ver, piénsenle. Dice que una palabra en lugar de la otra sugerida por la primera. En lugar de poner la ausencia del sol, ponle las tinieblas. Dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Miren, vamos al siguiente. En el siguiente lo van a entender. Está más claro. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dice que la luz es símbolo de entendimiento y rectitud. Al decir luz, en lugar de la realidad espiritual, usa una metonimia. O sea, esta expresión, si andamos en luz, ¿qué es eso? Si andamos en el entendimiento y la sabiduría. Así es. Si tenemos entendimiento, como el Señor está en ese entendimiento, en esa sabiduría, o sea que si nosotros andamos en esa sabiduría en la cual está el Señor, vamos a tener comunión. O lo podemos entender, si andamos en luz y Él es luz. Bueno, creo que me quedé congelado. Sí. Sí. Sí, verdad, me quedé congelado porque también los de ustedes que ya no se movieron. Voy a repetir. Ay, disculpen que se dieron mis criaturitas. Sí, no se preocupe. Aquí Miren, tenemos nosotros a la nuestra. si ponemos, si andamos en santidad, como Él está en santidad, tenemos comunión. Ujú. Dice, si andamos en santidad, Ujú. como Él está en santidad, tenemos comunión. Sí. Yo me atrevería fíjense, aquí el autor dice, interpreta luz como entendimiento y rectitud. Ujú. Yo me atrevo a pensar más en santidad. Ay, Entendimiento. me asusté. Y por eso me reí. Bueno, va a quedar grabado, hermana. Vamos a subir a lo más Perdón. chusco el video, Miren, hermanos, aquí el autor, creo yo, cierto que la palabra luz se puede entender como entendimiento, pero creo yo que aquí quedaría mejor entenderlo como santidad. Si andamos, porque dice de andar, Ujú. andamos en santidad, vean, como Él está en santidad, tenemos comunión. Sí, es como Sí. más adecuado. Sí, si le pusiera amor, si andamos en amor, no le queda mucho porque la palabra luz y amor no son muy compatibles, no tienen mucho así que ver. La palabra luz sí tiene que ver con el entendimiento, Con el entendimiento. con la razón, pero también con la santidad. Ujú. Entonces, creo yo que aquí el autor se me hace que por ahí le falló un poco, Un poquito. porque nos habla de la comunión. Todavía dijera, para guardar preceptos, para hacer tales cosas, necesitamos luz, necesitamos entendimiento. Entonces, podemos ver el efecto por la causa. Vamos a ver Génesis 6:12, a ver qué dice Génesis 6:12, busquen su Biblia. Dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vamos a entender la metonimia. Toda carne. Está usando la palabra carne en lugar de Hombre o Hombre, humano. persona. seres humanos, pueblos, naciones. Entonces, puede usar la palabra carne para referirse a la población humana. Ujú. Lo mismo la de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿A qué se refiere? A todos los pueblos, a todas las naciones, a todo ser humano. Tocas para todo ser humano. Para que entiendan mejor esta figura retórica, cuando yo pongo una palabra en lugar de otra, me resulta tal vez más llamativo, más fácil, o simplemente puede dar más idea. Déjenme ver si me acuerdo. Bueno, vamos a ver el otro. Génesis 31:42. ¿Qué dice? Ay, güey. Dice, ay, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. A ver, ahí donde estaría poniendo una cosa por otra. Otra vez léalo. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te respondió anoche. A ver, ahí dice temor de Isaac. Ajá. Ujú. Ahí está poniendo la En palabra. lugar del Dios de Isaac. Sí, como para hacer más énfasis y decir, o sea, tuviste temor a nuestro padre Isaac, ¿verdad? Ujú. O al Dios de Isaac. Entonces, aquí es poner una cosa en lugar de la otra. El ejemplo más claro es eso de carne. ¿Sí? Sí. Podemos encontrar ejemplos así parecidos. Estaba tratando de recordar otro. No, pero esa iba a ser una metáfora. Decir que somos contados como ovejas al matadero. Por Más ejemplo, bien es en decirme, lugar de decir, bueno, no sé si esté bien aplicado, linaje de Dios. Cuando dice que linaje vosotros sois, suyo somos. ajá, Linaje suyo somos. O sea, ¿qué está diciendo? pues que somos como sus hijos. Exacto. En vez de haber puesto que somos hijos de Dios, linaje suyo somos. Entonces es una metonimia. ¿Sí? Ok. Y uno diría, ¿para Sí. qué se la complica tanto? Pues hubiera puesto eso. Bueno, Para que son se vea figuras que rimbombante. así vienen. A ver si se les ocurre otra. Piénsenle. Busquen arriba en el cielo, a ver si les llega del cielo. Quiero decir que yo soy el pan del cielo, pero ya sería una metáfora. Metáfora. Por ejemplo, en lugar de decir que Pan es de el que Jesús, usa mucho. al momento de referirse a Jesús, por ejemplo, cuando dice hijo de hombre, en lugar de decir hijo de Dios. Bueno, ese es otro título que él usa. Pero sí puede ser porque pues se está refiriendo a él. Ajá. ¿Sí? En vez de llamarse hijo de Dios o decirse Dios, él se llama hijo del hombre. Ujú. Cuando Juan ve a Jesús y le dice, y aquí el Cordero de Dios. Ujú. ¿Sí? También. Que quita el pecado del mundo. De hecho es una metáfora, pero también es una metonimia porque está poniendo una cosa por la otra. ¿Sí? En lugar de decir hijo de Dios, cordero de Dios. Sí. Ok.
Bueno, espero que quede un poquito claro, si no ya en la próxima clase donde nos veamos, lo Sí. ahondamos. Vamos a la sinécdoque. Sí, Esta es parecida a la anterior, pero aquí va a verse una parte por el todo o el todo por una parte. Dice aquí, mi carne reposará confiadamente. ¿A qué se refiere mi carne? Mi cuerpo. Mi cuerpo reposará confiadamente. ¿De qué nos está hablando? Del todo. Aquí dice que de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Claro que David no estaba pensando en una resurrección de Cristo porque él Ajá. no tenía esa doctrina, pero se deja ver un poquito que David como que creía en la resurrección. Este pasaje, como es un salmo, no podemos afirmarlo categóricamente así como el autor. Nosotros lo sacamos porque ya luego en Hechos 2:31 sí lo trata. Ujú. Y en Hechos dice que se refiere a la resurrección de Cristo. Dice, habla de la resurrección de todo su cuerpo y no solamente de su carne. O sea, vean que pone una parte por el todo o el todo por la parte. Ujú. Al decir carne es una parte. Alguien puede decir, ¿y los huesos? Ay, ¿y la sangre? ¿Y los sesos? ¿Y los otros? Ujú. ¿Verdad? Los sesos y los otros. O sea, pero la palabra carne engloba el total del Todo. ser humano. ¿Sí? Eso es lo que hay que entender. Bueno, ya nos quedan poquitos minutitos. Dice, en Y no 1 Corintios 11:27, vamos a buscarlo. Hermano Luis, búsqueme Lucas 2:1. Y la hermana 1 Corintios 11:27. 11:27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Dónde encontramos la metonimia aquí? Digo, la sinécdoque. La copa, dice, llena, se usa aquí por la pequeña parte que bebe el comulgante. Esta es la sinécdoque. Porque la copa está hablando de qué? Dice que comiera esta copa. ¿Usted cree que una copa iba a alcanzar para todos? No, No, se refiere a que esa parte representa un todo. representa para todos, representa comunión. Ujú. El beberla representa comunión, ¿sí? Pero esa copa no se la acabaron, o sea, no se echaron todo el trago y ya no hay, señor, se la acabó Judas. Sino era simbólico que el beber la copa no significaba acabársela, sino darle un trago, Sí, sí. ¿sí? Otra vez aquí vemos que no es acabársela, sino simplemente, simbólicamente un trago representaba la comunión. Dice, la copa se pone aquí en lugar de su contenido. ¿Sí? ¿Por qué no dice vino? Al decir bebe la copa, ¿a poco se bebe una copa? No, ¿Qué es lo que se bebe? El el contenido. contenido. El vino. Entonces aquí está poniendo, en lugar de vino, pone copa. Debería haber dicho, cualquiera que comiera este pan y bebiere este vino, ¿verdad? Sí. Pero aquí, por eso es una sinécdoque que pone mejor copa en vez de vino. Lucas 2:1, hermano, léalo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este está fácil. Todo el mundo. Todo el ¿Cuál mundo. mundo? Todo el mundo. ¿A qué se refiere Pues con nomás eran los todo? judíos.
¿Ande? Nomás eran los que estaban ahí. Aquí mismo el autor ¿De nos dónde responde, la parte gobernada por él. No, pues imagínense todo el exacto. mundo, iban a ir los irritilas, los de aquí de la laguna hasta allá, pues no. En la escritura bíblica encontramos mucho esa expresión, todo el mundo. Ujú. Expresiones así muy tajantes y totalitarias, pero que no se refiere exactamente así. Entonces aquí no podemos decir que todo el mundo. ¿Cuál mundo? El mundo romano, Y nomás. donde ellos tenían Ajá. jurisdicción y se refiere solamente a la jurisdicción de ellos, no de más, ¿sí? Donde ellos estaban. Es como cuando vienen las casillas, ¿a dónde vas? A tu casilla que te corresponde. Sí. Bueno, así algo parecido. No iban a ir los palestinos, no iban a ir los filisteos, ninguno de otra nación iba a ir, ni los caldeos, ni los asirios. Aquí empadronó a todos los que vivían en una jurisdicción, en un área geográfica. Por último, Éxodo 4:12, búsquenlo. Bueno, hermano, usted busque Isaías 32:12. Éxodo, ¿qué? Perdón, no le veo. 4:12. Dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Allí, ¿cuál sería la sinécdoque? Otra vez, léalo. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar, lo que hayas de hablar. Ahí, ¿cuál sería la sinécdoque? Yo estaré en con tu boca. Yo estaré en tu boca, o sea que se lo va a comer Moisés a Dios o qué. Pues no, Se va a hacer chiquito y se va a meter. pues no. ¿Qué está diciendo? ¿Qué entendemos? Que pues su presencia, o sea, que él le va a dar las palabras. Él lo va a respaldar al momento de hablar. O sea, vean, aquí no hay propiamente un concepto, pero nos está diciendo eso de que la expresión que yo estaré en tu boca, caray, no, se refiere a que yo te voy a respaldar y te voy a decir lo que debes de decir. Vean todo lo que engloba esa expresión. Alguien hubiera dicho, pues mejor hubiera dicho eso. Bueno, ¿verdad? Como si dijera yo, no te apures, yo voy a hablar, tú solamente moverás los labios. Caray. Bueno, son formas, figuras retóricas. A ver, la otra, hermano, rápido porque nos quedan 2 minutos. Ok, Isaías 32:12. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Pues golpeándose el pecho. Si fuera yo creo mexicano, diría jalándose los pelos, lamentarán por los campos. ¿Qué podemos entender con golpeándose el pecho? Pues arrepentirse, bueno, lamentándose, o sea. Lamentarse, ¿verdad? Sí. Eso es un símbolo de lamentación, de, ay, ¿por qué lo hice? Bueno, vienen otros dos que está fácil enseñarlos. Miren, y me los voy a pasar así rapidito, al cabo, esto no tiene problema. La ironía la usamos mucho. ¿Qué es ironía? Hablar en un sentido contrario, ¿verdad? Y vean aquí uno. Ciertamente sois pueblo y con ustedes morirá la sabiduría. O sea, está hablando irónicamente. Sí, con usted está la sabiduría, se va a morir la sabiduría. Es una ironía, ¿verdad? De esa la usamos mucho. Bueno. Sí, como cuando le dicen, sí, pues contigo se va a acabar ya el mundo, pues tú dijiste, ¿verdad? Bueno, Sí. la hipérbole, vamos ahora a la hipérbole, esa está fácil también. Esta es una exageración. Y esa está re fácil. Mira, desde aquí le voy a apuntar al cabello de una persona que está a 100 metros. Ay, ¿a poco puedes ver un cabello? No, no solo veo el cabello, veo hasta el piojo que está en el cabello. Es una exageración. O cuando decimos, me voy a tragar una vaca.
Bueno, quién sabe si algunos, Sí. no se crean. Son exageraciones. Son para dar viveza a la expresión. Ya se va a Es como acabar, cuando mis yo le hermanos. digo, ok, Ya se va a acabar. Si se nos corta la inspiración, pues bueno, ya estaremos comunicándonos para la otra semana volver a tener otra circunferencia. Ah, está bien. por cierto, mañana pueden para dar lo de la administración. ¿A Si no, qué hasta el otro hora, hermano? martes. ¿Eh? Es que mañana tenemos reunión nosotros a las 8. Bueno, entonces ¿A el qué hora otro sería? martes lo dejamos. ¿Sí? Ok, O si Muy se bien. puede el sábado, Sí. pues me mandan mensajes si pueden el sábado en la tarde. sí, Ok, está bien. sí, está bien. Ah, no, el sábado no puedo. Ya me acordé, yo no puedo. Está bien, nos vemos, mis hermanos. Nos Dios lo vemos. bendiga. Dios le bendiga.